Yo tengo desde Caracas al doctor Gabriel Reyes, él es analista político, profesor universitario. Doctor, gracias por su generosidad de estar con nosotros y esperarnos, ¿no? En la línea para conversar. Bienvenido. Hola Lourdes, muy buenas tardes. Es un placer para mí acompañarlos. Saludos a toda la audiencia de Radio Mambí que comparte este espacio. Estaba pues muy curiosa, doctor, de conocer su opinión sobre este acercamiento, ¿no? Sobre todo en el marco de esta crisis mundial que estamos viviendo. ¿Qué lectura le da usted a este nuevo, como un nuevo inicio, ¿no? De conversaciones directas entre Caracas y Washington, que por cierto excluye, hasta donde sabemos, a Juan Guaidó y a todo lo que él ha representado hasta este momento? Bueno, esto es un tema bastante complejo y voy a permitirme analizarlo por partes. Primero que nada, la política desde la perspectiva de la opinión pública y de la comunicación política suele tener dos dimensiones diferenciadas, que ser efectiva y ser efectista. En medio de un conflicto como el que estamos viviendo de Estados Unidos con Rusia, y el acercamiento público y notorio de Maduro con Putin, que fue en declaraciones tomadas, manifestaciones populares en Venezuela a favor de Rusia, tiene este encuentro, por supuesto, una jugada disruptiva por parte del gobierno de Biden, porque precisamente arranca de los labios de Maduro frases como qué bonitas se veían las banderas de Venezuela y Estados Unidos juntas. Sí. Por supuesto, para quien hace menos de 10 días se pronunció totalmente a favor de Rusia con un vínculo cercano con Putin, mencionar esto es disruptivo. Y aquí viene lo efectista. Esto ha causado un efecto en la opinión pública mundial, por eso tú lo traes a colación en tu prestigioso programa, y muchos medios se han hecho eco porque realmente es una noticia, es novedoso. Ahora bien, vamos a lo efectivo. Lo efectivo es analizar la delegación que envió a Estados Unidos, una delegación bastante pequeña, donde uno de los miembros es un especialista en negociación de presos políticos, y precisamente eso fue un tema de agenda, y de los 6 presos con doble nacionalidad, venezolanos y americanos, de 5, liberaron a 2, como tú has mencionado. Entonces, eso, digamos, ha sido la efectividad que hasta ahora ha alcanzado de manera factual esta visita. No existe otra, más allá de las especulaciones que señalan que algunas sanciones pueden ser levantadas, etcétera, etcétera. Apartando un poco la efervescencia y la euforia del efectismo, vamos a analizar lo que es la alineación de la política. Nicolás Maduro tiene una recompensa por parte del gobierno de Estados Unidos de 15 millones de dólares, por lo que funcionarios del gobierno norteamericano que se reúnan con él significa una infinita contradicción a lo que es la política de la Secretaría de Estado. Pero aquí es donde interviene el concepto del realpolitik, muy puesto por Henry Kissinger en su momento, y que no es otra cosa que la reivindicación de Maquiavelo en los tiempos actuales. El fin justifica los medios. Y la idea precisamente era lograr un elemento disruptivo dentro de una posible alianza en medio de una crisis, y quien piense que el acercamiento de Estados Unidos es por el petróleo venezolano, creo que está totalmente distanciado desde la realidad, porque nuestra capacidad de producción no es suficiente para el consumo interno. No es suficiente ni para el consumo interno de Venezuela. Es que no es suficiente para atender los compromisos externos que se tienen con China desde el punto de vista económico por la deuda, y con Cuba desde el punto de vista político con los acuerdos del Pacto de San José y el resto de los acuerdos. Entonces, definitivamente no es petróleo lo que se está buscando, al menos hoy, ¿ok? Al menos hoy. Yo creo que este acuerdo viene a romper la agenda, a ser un elemento que le demuestre a Putin que sus aliados son totalmente, digamos, fracturables a corto plazo, y que quien hasta hace pocos días estaba vociferando su nombre decía que qué bonita se veía la bandera de Estados Unidos. Entonces, eso sí tiene un significado, porque eso genera una matriz de opinión pública que le interesa al gobierno de Estados Unidos utilizarlo como un arma psicológica en medio de un conflicto totalmente
totalmente sui generis. Mm. Ahora, ¿qué va a suceder cuando esto pase? Bueno, yo supongo que el gobierno de Estados Unidos tiene que recuperar esa alineación y que una de las sanciones que debería levantar en caso de que esto procediera es levantar ese precio por la cabeza, por la recompensa por Nicolás Maduro y el resto de su staff. Si eso sucede, abiertamente se verá que existe un deseo de retomar las relaciones políticas, al menos, de manera diáfana y transparente. Mientras tanto, no puede existir, mientras las sanciones estén vigentes, no existe un elemento de credibilidad que le permita a ningún analista del mundo decir que estamos entrando en una nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y que estamos viviendo una luna de miel. Eso no existe. Hubo un breve acercamiento, más que todo yo diría que una revisión, un toque técnico, y bueno, yo creo que la actitud de Nicolás Maduro ante este toque técnico evidencia una disposición del gobierno venezolano por atender cualquier tipo de invitación que provenga de los Estados Unidos. No podemos olvidar que más del 70% del parque bélico de Venezuela es de fabricación rusa, con convenios todavía muchos de ellos impagos. Y aparte de eso, los vínculos, inclusive a nivel personal, que tienen altos funcionarios de este gobierno con el gobierno ruso. Entonces, aquí hay una serie de contradicciones que para quien lo piensa en frío, no tienen una explicación, pero que por supuesto, si la explicación es que el gobierno de Estados Unidos empleó una medida de carácter efectista, entonces, ok, se entiende que este efecto ya se causó y ahora vamos a enfriar el tema para analizar hacia dónde vamos. En principio, vamos hacia México. Creo que la información que tú tienes no es del todo completa, porque entiendo que la delegación sí tocó a Guaidó. Sin embargo, eso no quiere decir que la oposición, al menos la oposición conocida que encabeza Guaidó, se ve afectada con todo esto, porque en Venezuela el grave problema es que hay varias oposiciones. Correcto. Y precisamente esta oposición encabezada por Guaidó sí fue tocada, inclusive el día de ayer las autoridades políticas de los Estados Unidos reafirmaron el apoyo del gobierno a Juan Guaidó, lo que hace pensar no solamente que para muchos puede ser más contradictorio, sino que efectivamente sí existe una línea política en todo esto y que se está buscando un espacio, y ese espacio pareciera ser México, con lo que la ligatoria del viaje a México significa, para tratar de encontrarse en puntos comunes. Correcto. Que de alguna forma restituyan las relaciones perdidas hace muchos años. Permítame lo siguiente, no, fíjese, usted no considera que es una buena señal de Venezuela liberar a estos dos estadounidenses encarcelados tras las conversaciones, doctor, que sí fueron secretas, las del fin de semana, y de las que se enteró por la prensa Juan Guaidó? Juan Guaidó no fue consultado ni avisado de esa reunión privada del fin de semana en Caracas con Maduro. Eso fue en secreto que lo hizo la administración de Biden, y así lo reconoció la Casa Blanca. Y ese fue el primer problema que la opinión pública recibió de por qué lo hacen entre gallos y medianoche, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, después de las conversaciones, es que se utiliza la figura del gobierno interino del señor Guaidó para sentarlos en la mesa, porque el objetivo final de todo esto es que es el 2024. Aquí no hay más nada antes del 2024. Y decirle eso a los venezolanos, decirle lo contrario, es seguirlos engañando, doctor. Es correcto, eso es correcto, y lamentablemente el 2024 para muchos puede estar cerca, pero para Venezuela son 5 minutos, pero debajo del agua. Exactamente, es un correcto. Tema bastante, es una fecha bastante distante, tiene razón en lo que plantea. La conversación se hizo a espaldas de quien se supone su interlocutor aquí, y luego fue que se le notificó, y precisamente lo que se estaba buscando era tratar de irrumpir en la agenda pública, como de hecho sucedió. Ahora bien, lo importante de todo esto es que más allá de que la agenda sea el 2024,
No puede existir un 2024 creíble si no existe una instancia que negocie una suerte de habilitación del órgano electoral con carácter de imparcialidad y objetividad, que no lo existe, unas condiciones políticas que satisfagan los requerimientos de una elección libre y la liberación de los presos políticos que todavía empaña lo que el gobierno insiste en llamar democracia. Pero no es responsabilidad de la oposición organizarse. ¿Por qué tenemos que echarle la culpa a los Estados Unidos de los problemas políticos internos y de las divisiones de los partidos políticos venezolanos el que no está peleado se quiere ver muerto? Entonces, yo creo que los Estados Unidos ha tratado de ser una bisagra en medio de un conflicto bastante insólito, porque las partes no solamente no se entienden, sino que coexisten, y eso es lo que llama la atención en cualquier otra parte del mundo. Cuando dos partes no se entienden, están en un conflicto abierto. Aquí hay dos partes que no se entienden, que no se reconocen, pero coexisten. Claro, pero hay dos partes, pero doctor, no hay dos partes. Hay dos partes entre oposición y gobierno, pero es que la oposición hay 5 partes. El problema es que no hay una parte. Hay 10. Hay más porque desgraciadamente no existe una visión compartida. La clase política en Venezuela, y con esto quiero referirme no solamente a la oposición, todo el que hace política no entiende que el único punto de la agenda tiene que ser Venezuela. Y todavía privan los intereses particulares, todavía privan los partidos políticos sin ideología, lo que nos hace suponer una suerte de portaaviones para un concepto de poder mal entendido, donde el poder deja de ser la capacidad de mejorar el entorno de tus compatriotas y se convierte en la capacidad de lograr una mejor vida para ti y para tu familia. Y esa visión de poder descarriado, de poder corrupto, ha construido en Venezuela una gran cleptocracia, donde no solamente es la clase gobernante, esa plutocracia que lo tiene todo, la única que practica esta cleptocracia. Entonces, la que hace los opositores, que somos la gran mayoría, vemos como con mucha tristeza que no existe oposición. Son dos conceptos que parecieran parecidos, pero no lo son, porque opositores somos todos los que queremos un cambio, pero oposición supone una visión de país compartida que no existe, supone una estrategia que no existe, supone un liderazgo renovado que no existe, un discurso que permee todas las capas y la geografía que no existe, y supone no partidos políticos que hacen bien en los medios de comunicación, sino una resistencia que trabaje realmente por un cambio que no se dé. Estamos conversando, queridos amigos oyentes, con el analista político, además experto en relaciones internacionales y además profesor, ¿no? Gabriel Reyes, desde Caracas, Venezuela, a propósito de este tibio acercamiento quizás, o este inicio de algunas conversaciones entre Washington y Caracas. Y cuando usted hablaba del levantamiento de sanciones, yo creo que es importante decantar el tema de las sanciones, ¿no? Porque si bien la crisis de Venezuela no es producto de las sanciones, porque las sanciones no tienen ni 3 años y la crisis de Venezuela comenzó por lo menos la petrolera en el año 2005, uno piensa, bueno, si levantan las sanciones, ¿cuáles son las sanciones? Usted hablaba de sanciones, o sea, el precio, el bounty, ¿no? El precio a la cabeza del presidente Maduro, o de Diosdado Cabello, o de cualquier otro miembro del gobierno de Nicolás Maduro. Pero uno cuando piensa en las sanciones, uno piensa en las sanciones a la industria petrolera. Por ejemplo, la empresa Chevron tiene años haciendo lobby en Washington para tratar de lograr ese levantamiento de sanciones, porque ellos están listos para operar, están listos y ansiosos por operar, ¿verdad? Y quizás no fuera mala idea, ¿no? Hacer el levantamiento a la industria petrolera para que estas industrias puedan operar. ¿Cómo lo ve usted? Sí, evidentemente el aspecto petrolero es importante para ambas partes, pero cuando yo veo énfasis en la parte de las sanciones el precio que tienen las figuras políticas sobre su cabeza, es porque eso habilita interlocutores válidos para que el gobierno de Estados Unidos pueda negociar. Claro. Mientras no se levante eso, los interlocutores son personas buscadas por el gobierno y es una gran contradicción que te sientes con ellos de los Estados Unidos, que se siente con ellos. Correcto. Entonces yo creo que esa es la primera sanción que tiene que levantarse para habilitar el espacio posible donde
quepa en la agenda petróleo y quepa muchas otras cosas. Las sanciones que se implementaron durante la administración del presidente Trump, ¿tuvieron algún objetivo? Le pregunto por esto, fíjese, estamos en Miami, la capital del exilio cubano, ¿verdad? Uno dice, bueno, las sanciones a Venezuela fueron establecidas para tratar de alcanzar un cambio de poder, ¿verdad? O sea, la salida, para tratar de obligar la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Y no ocurrió así, lo que quiere decir que las sanciones no funcionaron. ¿O cómo se puede ver esto? Bueno, las sanciones tienen dos vertientes. Por un lado, el que tú refieres, pero por otro lado, las sanciones buscan evitar que permee cualquier tipo de actividad ilícita en la gestión de capitales del Tesoro Nacional, que puedan provenir de cualquier fuente que no sea bien vista, y que de alguna manera las sanciones económicas, me refiero a las de OFAC, garantice que Venezuela no sirva de portaaviones ni sirva de colocador de dinero en otros territorios, como puede ser lo mismo de Estados Unidos. Pero aparte de eso, las sanciones, fíjate que hubo un cambio de gobierno, llegó Biden y las sanciones no fueron desmontadas. Y no fueron desmontadas precisamente porque la razón política de las sanciones es elevar el costo de mantener el régimen. Y por supuesto, el costo con las sanciones es mucho más elevado que sin las sanciones. Entonces, si la administración Biden no las ha bajado todavía, es porque considera que ese costo elevado debe permanecer. Bueno, ¿qué irá a pasar en los próximos días tirando el tarot político? A ver si podemos hacer algún pronóstico. ¿Hacia dónde va esto, doctor Gabriel Reyes? Yo creo que la negociación se abre, hay un compás de negociación. No creo que el gobierno de Estados Unidos tenga prisa en dilucidar hechos concretos a corto plazo, porque la estrategia precisamente es generar en la dilatoria la misma negociación, que sigue siendo un proceso disruptivo frente a Rusia en medio de un conflicto internacional, y por supuesto lo que significa para Venezuela mantener la esperanza de retomar a quien fue su mejor cliente por casi un siglo. Le agradezco mucho, doctor, este tiempo con nuestros oyentes en Radio Mambile. Le mando un gran abrazo. Gracias, doctor. Gracias a usted, Muchas siempre bendiciones. pendiente. Igualmente para usted, doctor, recíproco. El doctor Gabriel Reyes, extraordinario analista político. Ustedes lo acaban de escuchar por La Grande de Miami. Vamos a hacer una breve pausa.